Dios bendiga a todos mis hermanos. Hoy quiero hacer un vídeo referente a cuál es la mejor Biblia de estudio, que es algo que hoy está muy de debate en muchos sitios. Y yo, por mi experiencia, por los años que llevo estudiando, por todas las Biblias que han pasado en mi mano, os voy a aconsejar y os voy a dar una guía y una dirección que espero que os sirva de bendición. Bueno, la mejor Biblia de estudio que yo os aconsejo es una Biblia limpia, una Biblia como esta. Una Biblia limpia, que no tiene comentario ni tiene nada, y un diccionario bueno como este, que es el diccionario de la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque si estudiamos con la Biblia limpia en un diccionario de la Real Academia Española y buscamos el significado etimológico de las palabras, no nos va a traer a confusión nadie, ni ningún pastor, ni ningún obrero, ni ninguna herejía, ni ninguna doctrina de hombre, ni nada que nos pueda turbar o nos pueda confundir. Vamos a tener, junto con la dirección del Espíritu Santo, lo que verdaderamente dicen las Escrituras. No importa que sea la revisión Reina Valera 1960, que yo es la que más he usado otra, pero me quedo con esta, porque aunque haya gente que diga que si la revisión de 1960, que sí, que si no, que no es más fiel, menos fiel. Cuando se estudia el significado etimológico de la palabra en el contexto del pasaje que estamos estudiando, se busca la palabra en el diccionario y se acopla a la definición que le corresponde, vamos a tener lo que verdaderamente te está hablando ese pasaje. Porque hay que estudiar el significado etimológico de la palabra. Así es como me lo mostró a mí el Señor, y eso es lo mejor que hay. Por ejemplo, si buscas la palabra alma, ¿no? Y la buscas en el diccionario, te va a poner cuerpo etéreo e invisible donde está el sentir y el amar. Psique, de la mente, por ejemplo. Si buscas cuerpo, pues la acoplamos. Lo que significa cuerpo, lo que significa vida, lo que significa verbo, y lo vamos acoplando. Y entonces vas a entender, por ejemplo, en Juan, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si buscamos verbo, vamos a ver que es la palabra que crea. Y que hay varias clases de verbos. Verbos en acción, correr, jugar, saltar. Verbos de tiempo, de estado, yo era, yo soy, tú estabas, yo seré, yo sería. Y un verbo que no tiene solo tiene esencia, no tiene ni forma, ni tiene acción, pero la forma y la acción sale de él, que es el verbo indicativo. Yo soy, presente de indicativo del verbo ser, donde está el pasado, el presente y el futuro, que fue el nombre que dio Dios. Por eso la Trinidad está también la palabra de Dios, porque la Biblia es literatura también. Y en Juan, cuando nos enseña el verbo, si cogemos el diccionario, y esto me lo enseñó el Señor, y acoplamos lo que significa el verbo y lo acoplamos a la palabra, vas a encontrar que la Trinidad está en la carta de Juan, y vas a encontrar una riqueza que a simple vista no se ve. Bueno, ya he puesto estos ejemplos. Si también hay alguna palabra en hebreo, yo tengo un diccionario también ahí, bíblico, pero no hace falta hoy en día, porque con el Google cualquier palabra hebrea o griega la busca y te dice el significado. Por lo tanto, la mejor Biblia de estudio es esta. Una Biblia limpia, un buen diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, si quieres una Biblia de estudio, yo siempre la recomiendo a los cristianos que con una Biblia de estudio que sea ya a partir del año de estar con una Biblia normal y con un diccionario. Siempre, un año y pico, y quieres una Biblia de estudio para complementarte, para enriquecerte en algunas cosas que no hayas visto o que te pueda servir de enriquecimiento, ¿no? O acoplarlo a lo que tú ya sabías. Yo en primer lugar recomiendo la Biblia Thompson. Esta es la primera Biblia de estudio que tuve yo. Biblia de referencia Thompson. De referencia, ¿por qué? Porque son de versículos que se encadenan. Tiene 4.000, creo que son 468 versículos, y te van llevando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y te enseña con la palabra, que es como verdaderamente se aprende. Y en la parte de atrás, pues tienen una serie de herramientas que son muy buenas. Tiene índice por tema, tiene entrada a los personajes bíblicos, entrada a los libros, a todos los libros de la Biblia, para hacer bosquejos. Esto se estudia con una libreta fuera aparte. Y tú haces las introducciones, los bosquejos y todo lo tienes que hacer tú. Tiene evangelismo, tiene también devocionales, oraciones, reuniones para obreros, para familias, para niños, para mujeres. Es muy buena. Tiene una parte que es de arqueología, tiene mapas de la vida de Jesús, de la vida de Pablo, de la vida de Moisés, de la vida de Abraham, ¿no? Con su árbol genealógico, en lo que se refiere bíblicamente. O sea, todos los versículos de la Biblia, que tiene estudio de
del anillo de la reconciliación, el anillo de Jacob, del hijo pródigo. Esos pequeños estudios bíblicos son muy buenos, del templo, de todos los utensilios del templo de adoración, y esa parte que tiene atrás y una concordancia muy buena, unida al estudio que tú hagas con los encadenados, vas a aprender y vas a aprender bien, pero es una Biblia muy trabajosa. O sea, que te cuesta trabajo porque lo tienes que hacer todo poco a poco y sacando. Hay otra versión que es la de estudio, que yo la tengo ahí, que es la mitad, está sintetizada. Es la mitad que esta, es muy buena también, aprende más ligero, es más rápida, pero yo si recomiendo, recomiendo esta. Pero que si alguno quiere la otra de estudio, también está bien. ¿Vale? ¿Cuál otra Biblia que yo recomiendo? Voy a enseñar 3 Biblias principales que son las que recomiendo y 2 secundarias. Y luego voy a decir por qué otras Biblias no. Esta, la Biblia Vida Plena. ¿Por qué? Esta se llamaba antes Biblia Pentecostal y le cambiaron el nombre a Vida Plena porque, como indica su nombre, vida plena es la llenura del Espíritu Santo. Esta Biblia busca la llenura del Espíritu Santo, la santidad, la consagración y el apartarse del pecado. Por eso es muy buena, tiene muy buenos estudios, tiene muy buena doctrina. Los comentarios que están abajo son reducidos, pero son en línea a la palabra. Es un 98%, digamos, bíblica lineal. Tiene un 2% ahí que es un poquito radical, pero es mejor que se pase, que no llegue. Y esta sí es la que yo le recomendaría a todos los cristianos de todas las iglesias cristianas que debería tener. Como dice la palabra, los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu Santo. O sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, esta Biblia te lleva a eso, a la guía del Espíritu Santo. Es muy buena y tiene muy buenos estudios. Tiene hecho ya los estudios de doctrina del Espíritu Santo, del creyente con el mundo, de las lenguas, del verdadero bautismo en el Espíritu Santo, del falso hablar en lengua, de la falsa llenura. O sea, tanto te dice de uno como de otro. Y así de toda la doctrina de la Trinidad, del Hijo. Es muy buena. Esta es buenísima. Yo la tengo en pie, ya te digo, porque me encanta y la tengo. Y otra Biblia que yo recomiendo, la tercera, que es la Biblia teológica, que es muy buena también, tiene unas instrucciones muy profundas, también te mete en doctrina, tiene la entrada y a la parte de atrás te lleva a doctrina, y tiene muchos datos, te dice qué significa toda la ceremonia, los datos, cosas históricas judías, y muchos cuadros, muchos mapas y mucha información. Esta también está muy buena. Cualquiera de las 3 Biblias, para una persona que quiera estudiar, son buenas. Pero yo personalmente a un cristiano que esté en la iglesia y que empieza con una Biblia de estudio, yo les recomiendo la Vida Plena. Y Biblia secundaria. Pues yo tengo, por ejemplo, la Biblia Horma, está muy bien, tiene información, y la Biblia Diario Vivir. ¿Por qué son secundarias? ¿Por qué no las recomiendo ni voy a hacer vídeo de esta, de las otras vídeos de vídeo? Porque están muy bien para utilizarla como Biblias de complemento. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar utilizaba la Biblia Tonso de referencia y la Diario Vivir. Primero estudiaba la Biblia Tonso y luego la Diario Vivir. Primero se estudia la palabra en la Biblia de estudio y luego los comentarios que están abajo. Y se ven si son conforme a lo que te ha enseñado la palabra o se corresponde y te enriquece, te dan un añadido malo que tú has aprendido, o si son argumentos de hombre o doctrinas de hombre que hay que desechar. Porque también hay que, digamos que la palabra, la Biblia de estudio, el poquillo que tenga, si hay algo que hay que limpiar, pues se quita. Pero son Biblias que tienen cosas, estas 2 Biblias que valen de ayuda, pero tienen algunos argumentos de hombre, algunas cosas que no son, por eso yo no las recomiendo. Como Biblia secundaria te digo sí, pero no las recomiendo. Y ahora, ¿por qué otras Biblias no? Por ejemplo, yo tengo aquí atrás la Biblia Plenitud. ¿Por qué no recomiendo la Biblia Plenitud? Porque está hecha, lo dice al entrar. Al entrar en la primera página tiene un cuadro que dice que está hecha por 40 denominaciones pentecostales diferentes y que está hecha en el amor hacia esos hermanos de otras denominaciones, pero no está fundamentado en la verdad de la palabra. Entonces el amor tiene que estar fundamentado en la verdad de la palabra. Si no, no es válido, es amor de la carne, ¿no? Como cuando le dijo a Rico: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo: cumplir los mandamientos. Y él le dijo: ya yo todo eso lo hago. Entonces el Señor le dijo, como conocía su corazón: vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sígueme. Y dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque no lo hizo. ¿Por qué? Porque fallaba en el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Él amaba más a la riqueza que a Dios. Eso es lo que te enseña ese pasaje. Porque Dios sabe lo que tenemos en nuestros corazones. Se puede amar al prójimo, se puede hacer cosas y no amar a Dios. Pero primero hay que amar a Dios y después viene todo lo demás. Con esto que os quiero decir,
que la Biblia Plenitud tiene doctrinas que son falsas, que se respetan. Son herejías o doctrinas secundarias que te ponen como primera. Por ejemplo, tiene la doctrina de la prosperidad, que contra más le dé, más te da el Señor. Eso es falso. La del diezmo, que si no da, con maldito eres con maldición. Eso es sacado fuera de contexto, ya que estamos fieles administradores de Dios, mayordomos, y todo lo que nos da lo tenemos que administrar nosotros. Y dice que tenemos que dar conforme a nuestro corazón. Hemos sido comprados con sangre, nos pertenecemos todos, no es un 10%, es una relación personal con Dios. O también el ministerio de las mujeres, que dice que las mujeres pueden ser pastoras, cuando la Biblia es clara. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, el capítulo 3, dice que el obispo es marido de una sola mujer y que tiene que tener hijos. O en 1 de Timoteo, el capítulo 2, del 11 en adelante, donde dice que no permite a la mujer enseñar, o sea, predicar, ser maestra, ni tener autoridad, o sea, ser pastora, ni evangelista, ni nada de eso, sobre el hombre, donde haya hombres, donde haya mujeres y niños, sí, pero donde haya hombres no puede enseñar y no puede tener autoridad en la iglesia, porque Adán fue creado primero, dice, y luego Eva, y Adán no transgredió la ley, sino que fue Eva. O sea, te dice el motivo. 1 Corintios 11 también te dice, Dios cabeza de Cristo, Cristo del hombre, y el hombre cabeza de la mujer. Y no podemos darle la vuelta a eso, y nos lleva a Génesis, donde dijo que la mujer se sometería al hombre y el hombre se enseñorearía de ella, de su deseo. Entonces ahí hay una enseñanza bíblica y espiritual. Otra Biblia, ¿por qué no? Las bautistas, las luteranas, las reformadas, ¿por qué no? Porque creen en una parte que está muy bien, tiene doctrinas que son conformes a la Biblia, muy correctas, pero yo tengo ahí la Biblia MacArthur y he tenido muchas Biblias, por eso os lo digo. Pero otra parte no, porque ellos no creen en la llenura del Espíritu Santo, o sea, no creen en el bautismo del Espíritu Santo, que los dones están vigentes, y la sanidad y todas esas cosas, y entonces pues hay una parte que la tiene sesgada y no creen, entonces dan su razonamiento, que si era para aquel tiempo, que si son verborrea, que si es un éxtasis como el que hace el espiritismo y todas esas cosas. Y es un error, porque el que tiene el Espíritu de Dios, el que sabe y estudia bien la Biblia y tiene ese conocimiento, sabe que los dones están vigentes, que el bautismo del Espíritu Santo está vigente y que todo lo que le dice la Biblia es verdad desde la primera letra hasta la última. Amén. Entonces yo os recomiendo, como he dicho, una Biblia limpia y un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscar significado etimológico. Y si va a coger una Biblia de estudio, un cristiano que quiera empezar, que quiera aprender, la mejor Biblia de estudio, estoy hablando de estudio, bueno, mejor lo que he dicho antes, es que yo recomiendo en la vida plena. Ya te digo, la Tonce y la otra también, pero la vida plena, porque tiene los comentarios muy resumidos, va al cogollo de la cuestión, que es la santidad, la consagración, el pecado y la llenura del Espíritu Santo. Bueno, espero que os haya servido de bendición este vídeo. Dios bendiga a todos mis hermanos, donde quiera que estéis, en el nombre de Jesús.